Muy buenos días, mis queridos alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Te doy la bienvenida a estas tus clases virtuales. Yo soy el profesor Juan Pablo y voy a estar a cargo ahora del curso de un curso nuevo, alumnos, curso de psicología. Bien, ya hemos visto la filosofía, alumnos, ¿no? ¿Y por qué hemos visto antes la filosofía que la psicología? Pues obviamente que la psicología deriva de la filosofía, ¿ya? Es una ciencia moderna como tal. No es que se investigue la psicología desde ya, no es algo moderno como estudio. Ya los griegos estudiaban todo acerca de la conducta, incluso hasta la cultura china. Pero como nombre, como ciencia, ¿de acuerdo? Es una ciencia moderna, ¿de acuerdo? Entonces, hemos tenido primero que aprender temas filosóficos para poder recién entender qué es lo que significa la psicología. ¿Bien? Sin más que decir, vamos a hacer una introducción a la psicología. ¿De acuerdo? Vamos a ver la introducción a la psicología. Bien, alumnos, entonces, lo que queremos en este curso es que tú puedas tener los conceptos claros acerca de qué estudia la psicología, en qué se basa, cuáles han sido sus principios, ¿de acuerdo? A dónde quiere llegar, cuáles son los métodos que utiliza para estudiar y muchas cosas más, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver durante todo el curso. El día de hoy simplemente haremos una introducción y veremos algunas cosas en general. No vamos a profundizar más que hacer sola una introducción. Bien, alumnos, pues vamos y seguimos. Introducción a la psicología, ¿no? Bueno, ¿alguna vez tú te has preguntado por qué has actuado de alguna manera determinada, ¿no? ¿De dónde te ha venido ese comportamiento, ¿no? O no saber cómo actuar también en una determinada ocasión. Entonces, ya aquí estamos hablando de comportamientos, ¿verdad? Entonces, tú alguna vez habrás tenido esta experiencia, ¿no? De hacer cosas que no querías hacer y las has hecho, ¿no? O viceversa, ¿no? De no hacerlas cuando tú querías hacerlas. ¿Eh? Entonces, o tampoco saber cómo actuar en una determinada ocasión. De repente eres muy tímido, ¿no? Muy extrovertido, te gusta hablar demasiado, no te gusta hablar nada. Entonces, todos tenemos distintas maneras de comportarnos, ¿bien? Entonces, la mente humana, ¿bien? La mente humana, alumnos, es una de las piezas más complicadas del universo y una de las que más misterios encierra. Entonces, la mente humana, alumnos, es un fin, es un sin límites, ¿de acuerdo? No tiene límites. Todavía no hay algo preciso que la puedan cerrar diciendo, no, aquí hay un límite para la mente. Pues no. Entonces, la mente humana es un enigma, ¿de acuerdo? Es un enigma. No se sabe a qué capacidad puede funcionar o por qué se desarrolla de alguna manera o no, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma de comportarse de las personas, vamos a tener que ver por qué se realiza, ¿no? Nuestros cerebros pueden ser tan complejos, alumnos, pero tan complejos que incluso les cueste a ellos mismos poder entenderse, ¿no? Imagínate. Es como decir, ¿no? Ni yo mismo me entiendo y quiero que los demás me entiendan, ¿no? Cuando alguna vez has pensado así, ¿no? Pero el cerebro humano, alumnos, es un sinfín de conocimientos que es casi imposible poder explicar de dónde provienen, digamos, y cuál es la finalidad que a ellos ahonda. ¿Bien? Entonces, la psicología, alumnos, ha intentado responder algunas de las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? Nosotros tenemos preguntas acerca de un comportamiento determinado, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede ser que un ser humano cometa actos terribles, ¿no? Cuando vemos de repente en las noticias violencia, ¿no? La, la violencia, ¿no? La delincuencia. Entonces, ¿por qué actúan de esa manera? Nos preguntamos, ¿no? Si sabemos que son actos malos, ¿no? Ya nos vamos un poco a lo que es la ética, ¿no? Lo bueno y lo malo. ¿Por qué la gente actúa de esa manera?
¿Cuál es la finalidad que los mueve a actuar de una manera determinada, ¿no? ¿Por qué cometer asesinatos, torturas a otras personas, ¿no? Si nosotros mismos somos personas, sentimos. Es como si nos torturáramos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros debemos preguntarnos por qué se actúa de esa manera, ¿bien? Entonces, otra pregunta, ¿de acuerdo?, que nos hacemos, o que todos nos hacemos, ¿sí?, es si tenemos libre voluntad. O sea, tenemos la voluntad de decidir cómo queremos comportarnos en un futuro próximo o en la actualidad, o es que hay detrás de ello algo que nos impide, o sea, o no tenemos voluntad, ¿no? La voluntad es algo, es un proceso, ¿no? Volitivo que vamos a ver más adelante, pero la voluntad es algo que nos impulsa hacer algo, actos libres, ¿no? Actos libres, ¿no? Como pedir un voluntario, por ejemplo, ¿no? Un voluntario para una actuación. Entonces, yo no te puedo obligar. Tú voluntariamente aceptas si tú quieres hacerlo o no. ¿Ya? Es un acto libre, ¿no? La voluntad. Entonces, ¿tenemos voluntad? Es lo que nos preguntamos. O los factores genéticos, ¿no? O sea, lo que hemos heredado de nuestros padres, ¿no? Genéticos y biológicos son los que van a determinar nuestro futuro, ¿no? Como por ejemplo, tú tienes la voluntad, ¿ya? La libre elección de ser un profesional, de realizarte, de tener una familia, querer hacer esto, lo otro. O sea, tú tienes esa libre voluntad de hacerlo. Pero, lamentablemente, bueno, no hay que decir lamentablemente, pero hay factores, en este caso, ¿no?, que nos impiden, pues, realizar, ¿no? Como por ejemplo una enfermedad que nosotros no queríamos tener, que lo hemos adquirido a través de nuestros progenitores, que son nuestros padres. Entonces ya nos limitan, entonces truncan nuestras finalidades y en ese sentido el futuro podría cambiar. La pregunta es si el hombre tiene voluntad o se rige por estos factores genéticos y biológicos, ¿no? Entonces, otras preguntas de la humanidad sería, pues, ¿qué es una enfermedad mental? ¿No? Antiguamente, pues las enfermedades mentales se querían o se atribuían a posesiones, ¿no? De repente alguien que tenía eh, esquizofrenia, pues pensaban que estaba endemoniado, ¿no? O de repente alguna otra enfermedad como la epilepsia, que no es una enfermedad, o sea, la epilepsia cuando da una convulsión, entonces antiguamente se atribuía esto a espíritus malignos, ¿no? Entonces en la actualidad sabemos que no es así, que hay una respuesta científica a eso, pero debemos responder qué es una enfermedad mental, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ella, ¿no? ¿Qué es la conciencia, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Eso que nosotros tenemos, de repente, te imaginas, ¿no? Uy, mi conciencia me dice que no debo hacer eso, ¿no? Como cuando tenemos un angelito y un diablito a la derecha o a la izquierda. Entonces estamos pensando si realizamos ese acto y la conciencia nos dice que no lo hagamos, que eso es malo, ¿no? Nos dice, ¿no? O cuando lo hacemos, nos remuerde nuestra conciencia, ¿no? Entonces, tenemos conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué soy yo mismo, no? ¿Quién soy yo mismo, no? Entonces también es otra pregunta general, ¿no? Ahora, si pierdo mi conciencia, porque es una característica de los seres humanos tener conciencia, ¿no? Si yo pierdo mi conciencia, ¿esto implica que entonces ya no soy un ser humano? Es una pregunta, ¿no? Está inconsciente, entonces, al momento de estar inconsciente alguien, obviamente no tiene conciencia, ¿no? Entonces, si una facultad del ser humano es la conciencia, al momento de no tenerla, por lógica sería que dejaría de ser humano. Pero no es así. Vamos a tratar de responder a todas estas preguntas, alumnos, ¿no? Preguntas difíciles de responder, pero que intentaremos dar respuesta a través, ¿de acuerdo? A través de este curso. Queremos poco a poco avanzando, ¿no? Desde un comienzo sencillo hasta algo más complejo. ¿De acuerdo? Vamos a ver muchas estructuras, ¿no? De dónde nos vienen, eh, de dónde nos viene la experiencia de todo lo que conocemos, ¿no? Entonces vamos a ver poco a poco estos alumnos a responder
y a seguir tratando de responder a preguntas enigmáticas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo funcionan nuestros cerebros? ¿Cómo funciona el cerebro? Entonces vamos a ver algo físico también. Vamos a ver lo que es el cerebro, la estructura del cerebro, de dónde proviene la memoria, dónde están, en qué hemisferio se encuentran en el lado artístico, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede curar, ¿no? Algunas enfermedades mentales también. Ahora, ¿por qué nos comportamos como lo hacemos incluso cuando no queremos? ¿Recuerdas al principio que el ser humano actúa de una manera que no quiere, ¿no? Cuando decía eso. Entonces, ¿por qué hacemos actos o realizamos actos que no queríamos hacer? ¿Por qué lo hacemos? ¿No? ¿Cuál es el motivo que nos impulsa a realizar estos actos? ¿No? ¿Qué significa pensar? O también, ¿qué significa sentir? ¿No? Todas estas cosas están incluidas para responder dentro de un plano científico, y en este caso que es la psicología, alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tratar de dar respuesta a todo esto. En el día de hoy vamos a hablar de un plano general. Bien, vamos al corazón de la psicología y lo que queremos saber. Bien, ahora, fíjate en esta imagen. Entonces, un señor tomando apuntes, ¿no? Y una señora contando su vida, cómo le ha ido en el día, las experiencias de su pasado, las proyecciones a su futuro, ¿no? Entonces, cuando tú ves esta imagen, entonces estás pensando inmediatamente de repente en psicología, ¿no? Tú piensas qué es la psicología y alguien te pregunta y de repente se te viene esta imagen en la cabeza, ¿no? Y de repente te imaginas a un psicólogo eh, mayor, ¿no? De corbata, con barba, con gafas o lentes redondos, etcétera, ¿no? Y el paciente sentado en un sofá o en un diván ahí contando su vida, ¿no? Entonces, si tú, ¿de acuerdo? Si piensas que la psicología se basa en esta imagen, entonces no estás pensando netamente, alumno, en psicología, ¿de acuerdo? No estás pensando en ello, estás pensando en Freud, ¿de acuerdo? Freud. ¿Y quién es Freud? Bueno, para resumirte, bueno, Sigmund Freud fue uno de los mejores, ¿de acuerdo? O uno de los personajes más controvertidos e importantes de la historia de la psicología, ¿no? Es un personaje moderno que ha aportado grandes teorías sobre la mente humana, ¿no? Y sus estudios se han basado, ¿de acuerdo?, a través de inmiscuir en la infancia, ¿no? A través de experiencias en la infancia se ha realizado sobre la personalidad de las personas, ¿no? Interpretación de los sueños, porque los sueños nos quieren decir algo, ¿no? Y también sobre la sexualidad. Todas estas teorías Freud ha aportado para la ciencia de la psicología, ¿de acuerdo? A Freud lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque con Freud se da una corriente filosófica muy importante que es el psicoanálisis, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero como para ampliar un poco el conocimiento, te digo quién fue Freud, fue austriaco, ¿no? Entonces, vamos a verlo más adelante también, ¿no? ¿Qué es la psicología? Lo que nos interesa. Si te pregunta, viene a preguntarte a alguien qué es la psicología, hay que definirla, ¿no? Vamos a definir lo que es la psicología. Bueno, la psicología es una ciencia, ¿de acuerdo? Que va a estudiar la conducta y los procesos mentales del hombre, ¿de acuerdo? Eso va a ser su objeto de estudio, ¿de acuerdo? Toda ciencia tiene un objeto de estudio. Se dedica a estudiar algo en particular. La psicología lo que va a estudiar es la conducta o el comportamiento, podemos decirlo también, y los procesos que se dan para poder determinar ciertas conductas, ¿no? Procesos mentales, podemos decirle, ¿de acuerdo? Entonces, la psicología va a determinar por qué tú te comportas de una manera determinada, ¿no? Porque eres tímido, porque eres hablador, porque no hablas con nadie, porque no puedes controlar tus emociones, paras llorando, paras riendo, paras, etcétera, ¿no? Todas esas acciones, conductas y comportamientos es la que la psicología va a analizar de ti, va a estudiar de ti, ¿de acuerdo? Y los procesos mentales. ¿Qué son los procesos mentales? ¿De acuerdo? Para poder realizar determinadas acciones hay ciertos procesos en tu mente. ¿De acuerdo? Eso también lo vamos a ver más adelante
en los cursos siguientes, los procesos mentales. ¿Cuáles son estos procesos mentales que adquirimos a través de la experiencia para poder tener determinadas conductas? ¿De acuerdo? Vamos con la etimología. Recuerda que la etimología es el origen de dónde provienen las palabras, ¿no? Porque psicología es una palabra compuesta, una palabra griega, ¿de acuerdo? Griega. Entonces, por un lado tenemos psique, ¿de acuerdo? Psique, que significa alma, ¿de acuerdo? Psique, ¿de acuerdo? En griego, ¿de acuerdo? Significa alma, ¿no? Y que la filosofía y las ciencias modernas también lo han determinado como actividad mental, ¿no? Porque la psicología, o perdón, dicho, la filosofía, anteriormente, no es que no había psicología. Obviamente, como ciencia, no estaba la psicología anteriormente, en la época antigua, pero ya se trataba, ¿de acuerdo?, de describir por qué había comportamientos en las personas, ¿no? Se realizaba de alguna manera, ¿de acuerdo?, la psicología, estudio de un comportamiento, pero no se conocía la psicología como ciencia, ¿de acuerdo? Entonces sí que significa alma, ¿no? Y logos, obviamente, logos significa ciencia, tratado o estudio. Entonces, literalmente, psicología significaría estudio del alma. Pero estudio del alma suena algo bastante confuso, ¿no? ¿Cómo se va a estudiar el alma, no? Si le preguntaras a un filósofo antiguo cómo él estudia el alma, él te podría dar una respuesta, ¿no? Porque para él alma es una actividad mental, es algo que nos corresponde, es algo que corresponde a todos los seres humanos, ¿de acuerdo? Y el cual es la esencia de los seres humanos, lo que lo diferencia de los demás. Si tú le preguntaras eso a Aristóteles, Aristóteles te podría dar una respuesta de cómo él estudia el alma, ¿de acuerdo? Pero, de repente, si tú escuchas esta palabra estudio del alma, te preguntarás, pero ¿cómo estudian mi alma, no? Entonces, vamos a tratar de definir bien lo que es la psicología, ¿de acuerdo? Las ciencias modernas, ¿de acuerdo?, van a definir y estructurar, ¿de acuerdo?, esta etimología como ciencia o estudio de la conducta y los procesos mentales, ¿de acuerdo? Entonces, etimológicamente, podríamos decir que es la ciencia que va a investigar, ¿qué cosa? La conducta y los procesos mentales. Bien, entonces, la etimología literal, si te preguntan en un examen, ¿cuál es la etimología de psicología? Me vas a tener que responder, psique, alma, logos, ciencia, tratado o estudio, y significa estudio del alma. Esa es la etimología, logos. No vayas a cambiarla. Estudio del alma. ¿De acuerdo? Pero las ciencias modernas van a tratar de traducir esto de estudio del alma como estudio o ciencia de la conducta y de los procesos mentales, para que quede claro. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cuándo empezó la psicología? ¿No? ¿Cuándo fue el comienzo de la psicología, pero como ciencia? ¿De acuerdo? Como ciencia. En 1879, para hablar un poco de historia de la psicología, un profesor de medicina y fisiología, que son dos ciencias también particulares, ¿no?, de la Universidad de Leibniz, ¿ya? ¿De acuerdo?, de Leipzig, fundó en el mismo lugar, en Leipzig, ¿de acuerdo?, el primer instituto de psicología en el mundo, ¿de acuerdo? O sea, se inauguró el primer instituto de psicología y el primer laboratorio científico también, ¿de acuerdo? Este hecho es la fundación de la psicología como ciencia formal. Recuerda, no es que la psicología haya aparecido en 1879, no, ya había antes, pero no como ciencia formal, recuérdalo. Inició como ciencia formal en 1879 por un, ¿de acuerdo?, médico y fisiólogo, ¿de acuerdo?, que lo vamos a ver a continuación. ¿Quién fue? Wilhelm Wundt, ¿de acuerdo? Wilhelm Wundt. Entonces, él, ¿de acuerdo?, es un médico fisiólogo, ¿de acuerdo? Entonces, Wundt y sus discípulos se concentraron en el estudio de contenidos en la conciencia, lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Mediante un método. ¿Cuál es el método? Método de la introspección rigurosa. ¿De acuerdo? Profesor, ¿qué significa esto de introspección? No entiendo. Entonces,
Intro, alumnos, viene de dentro, ¿de acuerdo? Y extro, si hablamos de extrospección, sería fuera. Que lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Si yo te pregunto, ¿qué es introspección en el examen, alumnos? Vas a tener que responderme, ¿de acuerdo? Lo siguiente, mira, intro viene de dentro, ¿ya? Introspección, o sea, inspeccionar dónde, dentro o fuera. ¿Cómo, no, cómo a nosotros, te pregunto yo, cómo a nosotros nos pueden calificar, o sea, determinar la psicología, de dentro o de fuera? De las dos maneras, alumnos. Si es externamente, es nuestras acciones, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo a bailar en la calle, cuando no hay motivo, en un semáforo me pongo a bailar de la nada, entonces la psicología te va a observar externamente. Eso es extrospección. Te va a inspeccionar externamente esa conducta. Pero la introspección va a determinar por dentro por qué te comportas tú de esa manera. Entonces, la introspección viene de dentro, ¿no? Inspeccionar de dentro. Entonces, va a haber una introspección rigurosa, quiere decir que se va a evocar siempre en lo interno del ser humano, ¿no? Que consistía, dice, en la descripción de las percepciones y sensaciones que el observador tenía ante la estimulación, ¿no? Entonces nosotros reaccionamos, percibimos y sentimos de acuerdo a estimulaciones, que lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más? Corrientes principales de la psicología. Con esto terminamos, alumnos, esta parte de la introducción, ¿de acuerdo? Pero quiero que veas algunas corrientes principales, ¿de acuerdo? Entonces, solamente voy a mencionar algunas que son principales, como dice, ¿no? Las corrientes psicológicas conocidas hoy en día se originaron a partir de las siguientes líneas o corrientes principales, valga la redundancia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la Gestalt, ¿no? La Gestalt, ¿no? Uno de sus representantes es Wolfgang Goller, ¿no? Un alemán, ¿de acuerdo? Entonces, es un psicólogo alemán, ¿no? Los seguidores de esta corriente psicológica sostienen, mira, que la mente humana tiende a convertir la información parcial en total, ¿no? Del poco o de una parte lo hacen todo. Lo vamos a ir explicando más adelante. Después está el psicoanálisis, que ya le hemos hablado. ¿Quién es el representante? Freud, Sigmund Freud, que es un austriaco, ¿no? Un médico neurólogo, ¿no? Se refiere a la psicología analítica. Entonces, cuando hablamos de psicoanálisis y Freud, acuérdate que hablamos de ese psicólogo que nos imaginamos que está escuchando todo lo que le dice su paciente, ¿no? Como la psicología clínica. ¿Bien? Otra corriente sería el conductismo, ¿no? Entonces, los conductistas creen que la observación o todo lo que observamos nosotros a través de nuestro comportamiento es la clave para la psicología, ¿de acuerdo? Entonces, ellos se basan en todo lo que nosotros podemos ver y observar. Entonces, ellos, valga la redundancia, van a observar lo que nosotros estamos observando, ¿bien? Y también tenemos otra corriente que es la psicología cognitiva o también el cognitivismo, ¿no? La parte cognitiva es la parte intelectual, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la parte cognitiva, estamos hablando de la parte intelectual. Y vamos a ver también que hay procesos cognitivos, ¿sí? Entonces vamos a ver, corrientes dedicadas al estudio de la cognición de los procesos de adquisición de conocimiento, ¿no? Todo el conocimiento tiene que ver con cognición. Si hablamos de cognitivismo, hablamos de conocimiento. ¿Qué conocemos? La pregunta que te hago a ti es, ¿qué conoces, no? ¿Realmente existiría todo lo que tú ves? ¿Conoces esto o no conoces? Entonces, de eso se va a encargar la psicología cognitiva, ¿no? Que fue impulsada por George Miller, estadounidense. Bien, mis alumnos, hasta aquí vamos a hablar acerca un poco de la psicología. Hemos estado hablando de las preguntas que se hace la humanidad. ¿Qué es la psicología? Recuérdalo bien. ¿Cuál es la etimología de psicología? ¿No? Entonces, ¿a qué nos referimos o qué nos imaginamos cuando hablamos de psicología? Y también algunas corrientes principales de la psicología y cuándo empezó también. Entonces, la tarea, simplemente quiero que investigues, alumnos,
¿de acuerdo? Vas a hacer la biografía de Wilhelm Wundt, ¿ya? Mencionando sus grandes aportes. Aquí hay fíjate, un error, ¿de acuerdo? Esto es junto, ¿de acuerdo? Vas a hacer la biografía de Wilhelm Wundt, vas a mencionar sus grandes aportes a la ciencia de la psicología y vas a dibujar. Lo vas a dibujar, ¿de acuerdo? Eso sería la tarea de alumnos del inicio de este nuevo curso de psicología. Muy bien, que tengas un excelente día.